Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. No te olvides, si necesitas algo, solamente suscríbete y me indicas qué es lo que necesitas. Podemos hablar de cualquier tema en relación a la literatura. El propósito de hoy es conocer qué es la lectura y para qué nos sirve. Acuérdense que cuando hablamos de literatura, establecemos un propósito de leer. Si tú lees el periódico, lees una revista, lees cualquier acontecimiento, es por algo. Y una de las cosas bastante generales es obtener las ideas generales de un texto. Eso ya como trabajo. Distinguir las ideas principales de un texto, porque recuerden que hay ideas vagas, hay palabras ociosas solamente, son relleno. Evaluar críticamente un texto o libro. Tú estás en la capacidad de analizar críticamente un texto. Conociendo la cultura del autor, conociendo la vivencia del autor, tú puedes argumentar y contraargumentar una idea. No necesariamente necesitas pensar como él. Comprender el contenido de un texto o libro, un poquito más amplio, ya no es un párrafo, ya no es un ensayo, es un libro. Localizar información específica de un texto o libro. ¿Por qué localizar? Porque el lector o el autor del libro viene de otro país, de otra región, de otro continente incluso. La aplicación práctica para conocer. También puedes leer para distraerte, pasar el tiempo o aprovechar el tiempo de tu vida. Hacer una lectura de estudio. Es decir, mientras más lees tendrás la potestad, la capacidad de organizarte y mejorar tu vocabulario. Conocer e integrar a tu cerebro cantidad de palabras que comúnmente no lo hacías desde hace algún tiempo. Si hablamos de propósito de lectura, decimos que consiste en realizar una lectura general de cualquier parte, de cualquier documento. Para ello, el lector relaciona las ideas del texto con sus conocimientos previos. Antes debemos conocer algo, leer el prólogo, de qué se trata, leer la introducción. Después detecta el significado de las palabras desconocidas. Siempre vas a encontrar palabras desconocidas, porque son palabras que en el formalismo o en el tipo de lenguaje formal no lo está en tu cerebro. Es importante. Y es más, puede ser un modismo de cierta región, llamados regionalismos, y buscar las palabras principales, como lo dice el texto. Identificar el propósito del autor. ¿Para qué habrá escrito esa novela, ese ensayo, ese cuento, esa fábula? ¿Por qué se nos dificulta tanto la lectura? A veces nos dificulta porque el autor tiene otro pensamiento, otra característica, que no está encaminada a lo que yo soy, a lo que yo pienso. Y parece que nos hace un poco difícil. Pero tenemos que ver cuál es el título, para qué confronta, para qué relaciona, para qué escribe. ¿Es la lectura tan aburrida como imaginamos? Depende de cómo lo tomes. Toda lectura tiene una enseñanza. Busca la enseñanza, busca el consejo, busca la idea, busca la sugerencia y lo sabrás. ¿Realmente sé cómo leer? Claro que debemos saber cómo. Lee la pasta, la introducción, el prólogo, y podrás darte cuenta cuál es el propósito de que el autor haya escrito algo de lo que tú vas a leer. El estudiante que tiene un propósito determinado, que lo impulsa a leer, y el que lee el material, llega a conocer un propósito definido. Entonces, más allá de todo, vamos a ver aquí un pensamiento de lo que decía: el propósito de la lectura no es conseguir que se vendan más libros. Obviamente, por haber escrito, si tiene una ganancia, es natural. Pero el autor del libro tiene algún mensaje que decir, que hacerte despertar,
que hacerte ilusionar, que hacerte concientizar, o también para el disfrute del momento de la vida. Esto más o menos es la connotación de leer. Aparece el escritor, lee algo. Esto va a través de un texto. El texto es iluminado, es encaminado hacia un lector, aquel que ha prestado, ha comprado, ha obtenido un libro. Entonces, el texto es el contenido, el escritor es como el emisor, ¿no? El contexto es el libro, las letras, el internet donde usted está leyendo. Y el receptor es el lector, el que está leyendo. Y el sistema de creencias y valores es el contexto, porque yo puedo conocer otra cultura, otra ciencia, otra religión, y esto me va a permitir apoyarme, enriquecer no solo de cultura, no solo de vivencia, no solo de personas, sino un cúmulo estructural, un contexto natural en donde funciona o donde se encamina el autor del libro. Más allá de eso, nos preguntamos, ¿qué es la lectura comprensiva? Decimos que es aquella que permite captar el significado de un texto, con sus palabras impropias todo, pero hay que captar. En el proceso de comprensión intervienen, por una parte, el texto, en su forma y contenido. ¿Por qué dice forma y contenido? La forma, si está por capítulos, puede ser por frases, incluso puede estar en prosa o en verso. Y el contenido es qué es lo que escribe, quiénes son los personajes que intervienen, que simulan, que realizan la acción. Y por otro, el lector con sus propósitos y conocimientos previos. Cuando se dice, lee el título, La Caperucita Roja. Ya tengo conocimientos previos porque me hicieron leer a mí. Mi maestra me indujo a saber quién era el personaje, dónde se desarrolla, cuál es el escenario, quiénes intervienen, cuáles son los personajes principales, secundarios, el tiempo. Entonces es fácil conociendo ya. Mientras más conozcas sobre un tema, mejor podrás comprender los textos. Por eso la contextualización, que es un contexto, las actividades que se relacionan, que son vivencias en mi espacio, ¿no? En mi ciudad, en mi barrio, en mi trabajo. Relativa puede servir para entender mejor una obra. Todo esto, cuando usted tiene ya conocimientos previos, va a ser fácil entender de lo que se trata. Lectura comprensiva. La lectura comprensiva, dicen algunos conocedores, leer es mucho más que conocer las letras, es decir, poder leer palabra por palabra. Implica comprender el mensaje. Muchas de las veces el mensaje está implícito, no está solo en las letras, sino yo como lector lo adquiero, lo asimilo y lo determino, ¿verdad? Así es que gracias por estar en estos momentos. Espero que la comprensión suya sea mejor cada vez. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.